Guardias, Halo, Cowboy Bebop, Fundación, Voltron, La Rueda del Tiempo y The Witcher. Y todo parece indicar que va a pasar lo mismo con los Anillos del Poder. Lo que tienen en común todas estas series es que son adaptaciones que cambian drásticamente el material original. A veces estos cambios son profundos y a veces son un poco más ligeros, pero son lo suficientemente notables como para que cualquier persona familiarizado con el original justamente los note a primera vista. Algunas de estas adaptaciones, incluso los encargados de hacer estas adaptaciones, en algunos casos incluso dicen que abiertamente que no tuvieron en cuenta el original o prácticamente no le prestaron atención a la hora de realizar sus adaptaciones. Y todas estas son producciones de bastante elevado presupuesto, no son inversiones ligeras, con Los Anillos del Poder siendo una de las producciones más caras de la historia, si no lo recuerdo. Así que hay bastante dinero en juego, eso es lo que estoy tratando de decir. Así que si están realizando estos cambios, debe ser por una muy buena razón. Y hace rato me estaba preguntando por qué, y la verdad es que no tengo una sola respuesta. Estuve tratando de averiguar un poco, de leer algunos artículos periodísticos, entrevistas y ese tipo de cosas para tratar de saber por qué cambian drásticamente tanto algo que en su versión original se hizo muy popular. Y no he llegado a una respuesta satisfactoria, pero al menos creo que tengo una idea. Sin embargo, como no puedo demostrarla, simplemente lo voy a presentar como una hipótesis sin comprobar. ¿Por qué se realizan tantos cambios que nadie quiere realmente? Primero tenemos que entender para qué se hacen las adaptaciones en general. Todas estas, Guardias, Halo, La Rueda del Tiempo, The Witcher, todos estos eran bastante famosos, consiguieron bastante fama en su formato original. Es decir, que había algo en las historias o en la estética de estas propiedades intelectuales que atrajo a mucha gente. Pero como el formato original en el que se presentaban no era muy popular por distintas razones, nunca llegó a un público masivo. Por ejemplo, si tu adaptación es sobre Halo, que es un videojuego, bueno, la mayoría de las personas piensan que los videojuegos son estúpidos y para niños, así que no le van a prestar atención a la historia. Si tu adaptación es sobre un anime, como el caso de Cowboy Bebop, bueno, la mayoría de las personas no ve anime porque son dibujos animados y la mayoría de las personas, sí, ya sé, no todos, dije la mayoría, no todos, pero la mayoría de las personas creen que los dibujos animados son estúpidos y para niños y por lo tanto no están dispuestos a darle una oportunidad. En el caso de los libros, como sucede con Guardias o La Rueda del Tiempo, la mayoría de las personas te va a decir que o no tienen tiempo o directamente no tienen interés para leer los libros, por lo cual no están dispuestos a darle una oportunidad a estas franquicias, a estas propiedades intelectuales, ¿no? Lo que estoy tratando de establecer es que todas estos son populares en gente que se molestó en darles una oportunidad, pero como el medio en el que se presentaban originalmente no era muy accesible, fue eso lo que mantuvo al público en general lejos y no la obra en sí. Entonces hacer una adaptación es bastante tentador, ¿no? Porque podés agarrar algo que sabés que funciona, que sabés que tiene un público y trasladarlo a una serie live action o a una película con las cuales por lo general las personas están mucho más predispuestas a prestarle un poco de tiempo, ¿no? Eso se explica por qué se hacen las adaptaciones, pero lo que no se explica muy bien es por qué los cambian. Y acá es donde tengo que especular. Creo que lo cambian porque hay gente que convence a los productores, a los inversores o a los que tienen la plata, convence a estas personas de que ellos saben qué es lo que los millennials y los zoomers quieren ver en estas adaptaciones. Los convencen de que sí, está bien, son populares, pero que hay algo que no funciona en esas adaptaciones y que ellos saben qué es lo que tienen que cambiar para que los zoomers y los millennials lo consuman. Por ejemplo, pasa mucho con las adaptaciones de Disney, en donde si había un personaje femenino en el original, como pasa con Aladdin o El Rey León, cuando a ese personaje femenino en las adaptaciones, en las remakes, lo hacen todavía como una girl boss, lo hacen fuerte físicamente y hacen como que tenga su propia canción y que tenga más líneas y que tenga más protagonismo y nunca la ponen como subordinada de un hombre. También en Mulan creo que pasa. ¿Entienden? Realizan un cambio innecesario porque convencieron a las personas de que ellos mismos son necesarios para la producción de una serie porque saben qué es lo que los zoomers y los millennials quieren ver. Y creo que algo similar pasa con las adaptaciones como en Guardias o The Witcher o Los Anillos del Poder. No creo que a las personas les moleste que en estas obras originales no haya, no sé,
negros, por ejemplo, ¿no? A nadie le molestaba, ni siquiera a los negros. Pero a estas personas, este grupo de influencers, por decirlo de una forma, consiguen trabajo convenciendo a las personas de que estos cambios son necesarios. Y por ahí suena ridículo lo que digo y me van a decir, no, es una teoría de conspiración. Pero sucedió algo similar en la industria de la música. Por si no conocen a Frank Zappa, él era un músico muy bueno, un músico de rock progresivo, y él decía que en la industria de la música antes se invertía en algo que daba plata. La gente que ponía el dinero, los inversores, no sabían muy bien por qué tales músicos eran populares, pero lo que sabían es que podían invertir y ganar un poco de plata. Ya está. Y lo que sucedió después es que empezaron a aparecer figuras que trataban de dirigir las modas. Voy a dejar una entrevista porque Frank Zappa lo explica mucho mejor de lo que yo podría. Voy a dejar la entrevista en la descripción. Pero básicamente eso es lo que dice, que hay como gente, influencers, por decirlo de alguna forma, en esa época no se decían influencers, pero hay gente que gana dinero sin hacer nada creativo, simplemente convenciendo a otras personas de que ellos saben qué es lo que el público quiere. Y además, ahora esto creo que pasa, es un fenómeno actual, estas personas pueden inyectar sus ideologías políticas, religiosas, filosóficas en obras que antes no tenían estos mensajes o que al menos eran mucho más sutiles o estaban entregados de una forma mucho más inteligente. Entonces tienen el agregado de que pueden utilizar las obras y las creaciones de otros autores como vectores para inyectar sus propias ideologías a la vez que les pagan por eso. Y creo que esa es la razón por la cual vemos tantos cambios que nadie quería ver y por qué presionan tanto a otras obras para que realicen estos cambios que realmente nadie quiere. También a este punto se pueden preguntar qué pasa con series o con franquicias como Peacemaker o Men in Black, que cambiaron muchísimo el original y sin embargo no hay mucha gente que se queje. Bueno, la razón por la cual no hay mucha gente que se queje es porque en Peacemaker o en Los Hombres de Negro realmente primero no eran muy famosas de por sí y segundo, lo que hicieron con esa serie fue agarrar algo que los hacía atractivos, que los hacía icónicos. En el caso de Peacemaker fueron el look del protagonista y algunos pequeños puntos de origen. Y en el caso de Men in Black era la ambientación y la premisa. Y cambiaron todo lo demás. O sea, está ligeramente basado. Por eso no hay tanto escándalo. Con Men in Black, por ejemplo, cambiaron todo. Yo sé que mucha gente tiene esta idea de que solo cambiaron la raza de uno de los protagonistas. No, vayan y lean el cómic. Cambiaron prácticamente todo. Es el día y la noche. Hombres de negro en el cómic y hombres de negros en la película. No cambiaron solo la raza, cambiaron todo. Entonces, lo único que tienen en común es básicamente la premisa. Entonces, ese es el caso. Pero no podés hacer esto con franquicias que son más conocidas. Y yo sé que hay puntos que son un poco grises. O sea, hay franquicias que están en el medio entre ser muy desconocidas o muy conocidas. Pero de todas formas, hay franquicias que son muy famosas, que son muy conocidas y van a llamar más la atención cuando realices cambios. Ya sea cambios sutiles o grandes cambios. Si la franquicia original es famosa, te conviene adaptarla lo más fiel posible al original. Sin embargo, si no lo es, te da un poco más de libertad creativa. Creo que es por eso que vemos que se realiza escándalos cuando adaptás algo que es conocido a cuando realizas cambios en algo que no era muy conocido en el original. Así que, en fin, esa es mi pequeña teoría de conspiración de por qué cambian tanto las cosas en las adaptaciones. No sé ustedes qué piensan, por qué creen que se realizan estos cambios que absolutamente nadie quiere en franquicias tan conocidas como lo es Mundo Disco o El Señor de los Anillos o La Rueda del Tiempo. Muy interesado en escuchar sus opiniones al respecto. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.